Buenas, buenas, 4 de marzo, 8:46 de la noche. Un gusto saludarles como siempre. Vamos a ver, el jueves, si no me equivoco, de la semana pasada, el ministro de Hacienda, Nogui Costa, fue a la Asamblea Legislativa como parte de un procedimiento legislativo, ¿verdad? En el que hay una interacción, o debería haber una interacción entre el ministro de Hacienda y los diputados, como un tipo de rendición de cuentas, un tipo de interpelación en ese encuentro más bien se trata como de aclarar dudas sobre las decisiones del gobierno, ¿no? En cuanto a temas fiscales, en cuanto al giro de dineros, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa en muchas comisiones, lamentablemente. Mandan a llamar a una persona y lo que hacen es echarse discursos a algunos diputados y no le permiten hablar. Hacen preguntas que ellos mismos responden. Hacen discursos políticos que el invitado, en este caso Novia Costa, tiene que escuchar tranquila y pasivamente. Y muchas veces no le dan espacio para hablar ni para contestar preguntas. Entonces termina siendo, yo me imaginé a Nogui Acosta ahí de pie todo ese rato, esperando que terminaran de hablar diferentes diputados y a ver si alguno le daba la palabra. Y por ahí alguno le dio la palabra un momentito o algunos miembros de la bancada oficialista le daban minutos para que él pudiera pues referirse a algo, ¿verdad? Pero aquí lo importante fue la última intervención. La última intervención fue de Eli Feinsack, ¿ok? Del PLP, del Partido Liberal Progresista. ¿Saben cuál es la gran diferencia cuando, digamos, uno habla con con un doctor o con algún especialista o con un economista, digamos, ¿verdad? En este caso, que al uno no ser economista ni ser doctor, uno tiene que creer ciegamente en lo que está diciendo esa persona. Y eso es lo que pasa muchas veces con los políticos. Tenemos que creer en las cosas que están diciendo porque nosotros no somos especialistas en alguna de sus materias. Por ejemplo, si fuera un político abogado y habla de un montón de leyes y enredos legales y procedimientos, uno que va a decir, no, eso es mentira. No puede. ¿Ok? Lo mismo pasa con los diputados que son economistas, como es el caso de Eli. Eli emite una serie de comentarios y uno puede pensar de que no son correctos, pero ¿cómo los refuta? Pues Nogui Acosta y Eli están en la misma sintonía. Son especialistas en números, en finanzas, en temas económicos. Entonces, ahí es diferente el partido. Ahí estamos jugando de igual a igual. Entonces, la última intervención que tuvo Eli se, era, bueno, era la última intervención de los diputados, o sea, en este caso de Eli, y posteriormente venía un cierre de Nogui Acosta. Inmediato, inmediato. Y Nogui Acosta se encargó de desmentir varias de las cosas que dijo Eli, pero las desmintió con bases. Entonces, son básicamente cuatro cosas que han sido tema durante todo este gobierno. Uno, resello. Dos, el tema de los marchamos. Tres, el tema del impuesto al SIMPE o la retención del IVA al SIMPE y el tema de la deuda cara y la deuda barata. Entonces, vamos a utilizar para esto un video que publicó el día de hoy doña Pilar Cisneros. Y particularmente doña Pilar nunca publica videos muy largos, son como de un par de minutos de repente, pero en este caso fue de 5 minutos. Lo vamos a ver, es muy ágil, ¿ok? Vamos a escuchar lo que dice Eli Feinsack, lo que dice Nogui Acosta y vamos a ir comentando cada uno de esos cuatro puntos muy rápidamente para poder entenderlos, porque de verdad, aquí lo más importante es poder entender de qué están hablando los políticos. ¿Por qué? Porque si no entendemos y si algunos políticos aprovechan de la ignorancia natural que podemos tener algunas personas sobre temas especializados o muy técnicos, entonces podrían eventualmente meternos un gol o gato por liebre, ¿verdad? Y esa no es la idea. Entonces, este tipo de encuentros de dos especialistas en la misma materia nos ayuda a ver cómo está la cancha de pareja o no pareja. Vamos a escuchar.
La mentira descarada que ha repetido el ministro. En vista de que la participación de don Eli Feizan no me dio tiempo de contestar, pero además me llamó mentiroso, le voy a decir que él miente. Nunca les he pedido nada a costarricenses, pero hoy les voy a pedir que vean este video completo. ¿Para qué? Para que puedan comparar entre la politiquería barata y las respuestas del mejor ministro de Hacienda del mundo. Costa Rica salió de la lista gris de la Unión Europea hace apenas unos poquitos días gracias al resello de la ley que el presidente había vetado. Ahora celebran por todo lo alto el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio Exterior, el presidente de la República, y eso fue gracias al resello. Y miente terriblemente. Número uno, porque salió de la lista gris, Costa Rica fue eliminado, no por el tema del impuesto a las rentas extraterritoriales. Salió porque estamos intercambiando información con la OCDE. Ese es el primer punto, ¿ok? Y este es muy importante, el famoso tema del resello. Era una ley que trataba de generar una serie de acciones para que Costa Rica pudiera salir de la lista gris de la Unión Europea y poder tener mejores relaciones comerciales con la Unión Europea, tener acceso a diferentes privilegios o beneficios, más bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que en esa ley metieron, sin que fuera requisito, el tema de los impuestos, perdón, extraterritoriales. Es decir, era un impuesto que se iba a eliminar y se iban a ver beneficiados con esa eliminación algunos banqueros especialmente, porque era un impuesto para grandes capitales. Repito, ese tema nada tenía que ver con la lista gris. Cuando se pasó esa ley, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, vetó parcialmente la ley. ¿Qué parte vetó? Esa ley exactamente. ¿Por qué? Porque iba a dejar de generar ingresos para el gobierno. ¿A quién se iba a beneficiar con eso? Hubo un gran lío en aquel momento, etcétera. Entonces, Eli Feinsack dice que gracias al resello se pudo sacar a Costa Rica de la lista gris. Y Nogui Costa le aclara, no. Si no hubiera habido resello, igualmente Costa Rica hubiera salido de la lista gris. ¿Por qué? Porque el tema del resello era específicamente para ese impuesto que se estaba eliminando para grandes capitales extraterritoriales fuera del país, pero de gente que está acá. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que al utilizar ese discurso se dice que gracias al resello salimos. No, si no hubiera habido resello, igual Costa Rica hubiera salido de la lista gris. ¿Por qué? Porque el tema determinante para salir de la lista gris no fue el tema de los impuestos extraterritoriales, fue el intercambio de información con la OCDE que generó transparencia y confianza para la Unión Europea. Ese es el punto. Vamos con el siguiente. La mentira descarada que ha repetido el ministro. Lo que pasa es que él dice que la caída en la recaudación fue de 80.000 millones de colones. La disminución en la recaudación fue de 31.593 millones de colones. Es decir, 50.000 millones de colones menos de lo que dice el señor ministro. Es una mentira descarada. Porque no digo yo que se redujo en 80.000 millones, fue la Contraloría General de la República. Y bajo ese principio, por definición, si la presentación miente y la fuente de la Contraloría miente. Y yo creo que eso vamos a tener que preguntárselo a ellos. Esto no hace falta que tenga mucha explicación, ¿ok? Vamos a ver, es muy sencillo. Novia Costa indica que con el tema de la rebaja del marchamo se tuvo una falta de ingresos para el gobierno de 80.000 millones de colones. Dice Eli Feinsack, no sé de dónde sacó el dato, que fue porque no lo dijo, que son 30.000 millones de colones. ¿Qué quiere decir? Que para Eli Feinsack, Novia Costa infló el monto perdido o no recibido en 50.000 millones de colones. Pero entonces le dice Novia Costa, pues entonces el problema no es mío, es de la Contraloría, porque fue la Contraloría la que hizo el cálculo y definió de que lo que se dejó de recibir fueron 80.000 millones de colones. Son matemáticas. A ver, ¿está mal la Contraloría o está mal Eli? ¿Quién está mal? ¿Y por qué no agarrar el dato de la Contraloría, me refiero a Eli Feinsack, para poder fundamentar lo que está diciendo en ese momento?
¿Y por qué no decir de dónde sacó el dato de los 30.000 millones de colones en lugar de los 80.000 millones de colones? Entonces, ¿hasta qué punto la utilización de la técnica, de los números y de la explicación se utiliza como un instrumento para generar una realidad distinta? Pregunta. Vamos con el siguiente. El impuesto al simple móvil. Ya Hacienda anunció que a partir de septiembre los comerciantes van a tener que presentar una nueva declaración con todos los pagos que reciban por simple. Ahí viene el, el clavo que le van a meter a las transferencias por simple móvil. También miente cuando dice que nosotros queremos ponerle un impuesto al simple. No es cierto. El comerciante está obligado a hacer una retención. El 13% no es del comerciante, es de los costarricenses y sirve para financiar esos gastos que ustedes consideran que son importantes y que yo particularmente creo que tienen que financiarse. Así que no existe tal impuesto. Lo que hemos dicho es que para los efectos del país es importante tener una retención, y esa retención lo que le asegura es que el comerciante va a tener recursos para trasladarlos al Ministerio de Hacienda, pero sobre todo para dárselos a los costarricenses. El Estado no produce nada. Ese es un tema muy importante. El Estado no produce nada. El Estado tiene que recaudar. Si no recauda, no tiene dinero. Cuando uno paga en algún comercio con tarjeta de crédito o de débito, uno inmediatamente ya está dejando la huella de lo que se pagó, de lo que se compró. Entonces, de ahí también se ayuda para poder generar el pago del impuesto correspondiente al IVA, el 13%. Si ustedes compran un mouse, ¿ok? Y le salió en 10.000 colones más el 13%, ¿ok? Que en total sería 11.300 colones. Esos 1.300 colones no son del comerciante, son del Ministerio de Hacienda. Si se paga con tarjeta, ahí queda clarito. Y se tiene que declarar y se tiene que meter en la contabilidad y ver qué otras cosas uno facturó, qué otras cosas compró y hacer la resta y todo el asunto, ¿verdad? Eso lo hacen los contadores todos los meses. Pero si se hace con SIMPE, no necesariamente queda esa huella, ese camino. Y aquel impuesto del 13% que se le cobró al consumidor podría quedarse en el limbo, perderse o no trasladárselo a Hacienda. Por eso Novia Costa dice, ese 13%, esa retención del 13% no es del comerciante, es de los costarricenses. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se financia el tema de la salud, el tema de los servicios públicos, el tema de la seguridad, etcétera. Todo el gasto del gobierno viene a raíz de los impuestos. Que a la gente no le gusta pagar impuestos, eso es otra cosa. Por algo se llaman impuestos, se los imponen. Si no, se llamarían voluntarios, ¿verdad? Y no se llaman así. Entonces, nada más para tenerlo claro. Cuarto tema. Después el gobierno ha recurrido a la deuda y sobre todo a la deuda externa para financiar cada vez un gasto mayor. No es cierto que este gobierno utiliza esos recursos para canjear deuda cara por barata. Es que el tema de la deuda, si don Eli sabe contar, la tasa del costo promedio de la deuda es 8,06. Si vamos al mercado internacional tendremos deudas mucho más baratas. Así que yo creo que va a tener que señalar algo que es bien importante, es más barato. Y lo segundo que es importante es que ustedes, todos los diputados aquí en la Asamblea Legislativa, aprueban el presupuesto y ahí va el endeudamiento. Así que no es que yo estoy endeudando al país, somos todos cuando decidimos que el 38% del presupuesto de la República se financie con deuda. Así que no vengan a decir que es este gobierno. Más bien este gobierno ha venido reduciendo el monto y el porcentaje que se financia con endeudamiento. Ok, eso es importante. Si el presupuesto de una casa son 100.000 colones, el ingreso que está teniendo la persona que vive en esa casa no es de 100.000 colones. 100.000 colones es el presupuesto. Es lo que tiene que invertir todos los meses o pagar todos los meses para tener agua, luz, teléfono, alquiler, etcétera. ¿Ok? Lo que gana esa persona son 62.000 colones. Eso es lo que gana la persona. Los 38.000 colones restantes que necesita esa persona para poder salir con todos los gastos, los tiene que pedir prestados. Eso es exactamente lo que está pasando con el país. El presupuesto de cada año se financia 38% con deuda. O sea, el país sabe cuánto va a gastar,
Lo que no tiene es toda la plata para gastar lo que tiene que gastar. Tiene que pedir plata. ¿A quién se lo va a pedir? Se lo puede pedir a entidades que estén en el país con una tasa de interés del 8,06% o a entidades que estén fuera del país con una tasa inferior, que puede ser desde 8,00%. Ese 0,06% es mucha plata. ¿Ok? O puede ser más bajo, puede ser 7, puede ser 7,5, etcétera. El decimal que sea para abajo, estamos hablando de cantidades ultra, hipermillonarias. Por eso es importante tener la posibilidad de ir hacia afuera, ir al exterior y conseguir préstamos, ojalá a un plazo mayor y con un interés más pequeño. Eso impacta menos. ¿Ok? Eso impacta mucho menos en las finanzas del país, porque al final seguimos endeudándonos. Y ahora, no es el gobierno quien endeuda al país. Al final de cuentas, como ya lo vimos con el tema del FES, quien aprueba finalmente el presupuesto que construye el gobierno es la Asamblea Legislativa. Los pasos de plata que de una partida para otra que le subimos al FES, todo ese asunto, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, eso lo aprueba la Asamblea Legislativa. Son las decisiones de los diputados de la Asamblea Legislativa al final de cuentas, el ver cómo van a hacer con esos temas. Entonces, el tema de las finanzas públicas es bastante complejo, es bastante complicado y la gran diferencia es que las decisiones que toma un gobierno, no el de Rodrigo Chávez, cualquiera, deberían ser decisiones técnicas, basado en números, no políticas, sino técnicas. Y las decisiones que toma la Asamblea sobre ese presupuesto deberían también ser decisiones técnicas, no políticas. ¿Ok? Cuando se toman decisiones políticas, pasa lo que pasó con el aumento de los 11,000 y pico de millones de colones del FES para este año. Y recuerden todo el revolú que hay últimamente con el aumento que se tuvo que frenar para algunos funcionarios de la UCR, etcétera. Yo quisiera saber cuándo van a ver ese margen de aumento en becas, por ejemplo. A mí me encantaría tener muchos datos sobre el tema de la utilización del FES desde las universidades públicas, especialmente de la UCR, pero bueno, vamos a ver, ese es tema de otro video y vamos a ver si podemos conseguir esos datos. Vamos con la parte final del video. Aquí en esta asamblea hay algunos que se dedican a hacer campaña política pura y dura. Entonces yo les cuento que ya el PLP, del PLP, el PLP y el PLP además, en el PLP... Novi no es el mejor ministro de Hacienda porque miente. Novi es el mejor ministro de Hacienda porque construye un país a punta de verdades, de responsabilidad y de no mentirle más a este pueblo. El esfuerzo de este país se transforma cada día que ustedes aquí toman decisiones. No es el Ministerio de Hacienda el que le toca financiar cada una de las cosas. Son ustedes cuando aprueban el presupuesto, son ustedes cuando aprueban un impuesto, son ustedes cuando aprueban un gasto. Y yo creo que ahí tenemos que llamar la atención sobre algo que es bien importante. La forma en la que hemos venido estructurando esto no es porque a este gobierno le interesa ver números bonitos, es porque es la única manera de sentar las bases de un mejor mañana para las futuras generaciones. Cada uno de ustedes está aquí sentado porque cree que el país puede mejorar. La pregunta es cómo participamos de esa mejora, reduciendo la oportunidad del gobierno de poder hacer la transferencia que los grupos más vulnerables necesitan o creando nuevos beneficios sin contenido. Permítanme decirles que lo que hemos tenido a lo largo de muchos años son pequeñas mentiras, en donde le dijimos a los costarricenses que les íbamos a dar unos beneficios que no podíamos pagar. Y ahí es donde yo creo que la responsabilidad de esta Asamblea Legislativa, y como lo dijo don Pablo Cibá, las futuras, es decirle a los costarricenses la verdad. Porque no podemos seguir diciendo que vamos a ser capaces de financiar algo que no tenemos. Y ahí debimos haberlo hecho hace muchos años, porque lo que tenemos hoy no es el resultado de las decisiones de ustedes o mías, es de las decisiones de muchos grupos, de muchos gobiernos y de muchos partidos hacia atrás. La pregunta es si es justo que nosotros sigamos con esa mentira. Yo creo que como país tenemos que sentar las bases de un mejor futuro para nuestros hijos. Muchas gracias. Muy bien. Para terminar, esto con lo que cierra Don Nogui es un tema sumamente importante. Si ustedes ponen atención en la Asamblea Legislativa,
van a ver que constantemente hay algunos diputados que están abogando por la reducción y la eliminación de impuestos. Y obviamente eso suena bien para la persona, para el ciudadano. Uy, sí, nos van a bajar impuestos, va a bajar el costo de la vida, etcétera. Si esa reducción o eliminación de impuestos no va acompañado de una generación de ingresos para el gobierno, porque al eliminar un impuesto, le estamos diciendo al gobierno, usted va a recibir menos plata. ¿Ok? Sepa que va a recibir menos, pero yo voy a beneficiar al pueblo, quitando esos impuestos. ¿Ok? Súper. La pregunta es, ¿cómo se va a compensar ese ingreso que ya no se va a tener? Esa es la pregunta. Entonces, cuando no hay una compensación, lo que uno está haciendo es forzando al gobierno a que reduzca el gasto en educación, en seguridad, en cualquier rubro, ¿ok? En cualquiera, a que reduzca el gasto o a que cree nuevos impuestos. Entonces, ¿qué es lo paradójico? Que un diputado le dice al gobierno, le voy a eliminar tantos impuestos porque la lista llegó casi que a 50 impuestos que querían eliminar o reducir, ¿ok? Le voy a eliminar estos impuestos para que la gente viva mejor. Ok, bien. Usted va a recibir menos plata. El gobierno, ok. Voy a reducir. Entonces el gobierno decide, voy a reducir gastos en algunas cosas. Ah, el gobierno está invirtiendo menos en educación, está invirtiendo menos en salud pública, está invirtiendo menos en seguridad, está invirtiendo menos en infraestructura. Entonces el gobierno dice, ok, voy a invertir más, pero tengo que crear un impuesto o dar algún impuesto para poder recibir aquello que ya no recibo porque usted decidió, diputado o diputada, eliminar ese impuesto. ¿Quién termina siendo el malo de la película? ¿El que quitó el impuesto o el que tuvo que subir el impuesto o reducir el gasto? ¿Dónde se originó el mal? Ese es el punto y ese es el juego político. ¿Cómo utilizar los impuestos como un arma de confusión social? Ese es el punto. No importa cuán pequeñito sea el impuesto, siempre va a ser visto en su acumulación, va a ser una gran pérdida siempre. ¿Qué pasa si no quitan esos impuestos y más bien tratan de generar otras entradas? Probablemente nos tenemos que endeudar menos. ¿Que yo esté a favor de los impuestos? Creo que nadie está a favor de impuestos, porque se llaman impuestos justamente, pero que son necesarios, son necesarios. De lo contrario, las cosas no caminarían. Y como dice Don Nogui, a futuro no se puede pensar en un mejor mañana para las futuras generaciones si no se tiene un Estado bien financiado y cada vez menos endeudado. Ese es el problema, porque los últimos gobiernos lo que hicieron fue vender una burbuja, una utopía basado en deuda, 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 deuda y más deuda y más deuda y más deuda, que ahora se están viviendo justamente las consecuencias de todo eso. ¿Qué opinan? Muchas gracias.